La verdad que en este tiempo donde por ahí hay muchas cosas que nos toca vivir que no son las más simpáticas o las más convenientes para cada uno de nosotros, poder tener este tiempo de refrigerio, poder tener este tiempo de regocijo, donde podemos hablar con el Señor, donde podemos permanecer en su presencia. La verdad que es bueno, es bueno poder decirle al Señor, aquí estoy, heme aquí, dime qué tengo que hacer. El tema que hoy traje para poder compartir con ustedes es un tema que se llama, o que lo titulé, Estrategias de Vida, ¿sí? Estrategias de vida, y a medida que se vaya desarrollando el tema, nos vamos a ir dando cuenta cuántas estrategias de vida tenemos cada uno de nosotros para poder lograr aquello que tanto hemos esperado, aquello que tanto necesitamos, aquello que el Espíritu Santo, que está a nuestro favor, nos da la oportunidad de poder hacerlo. Eh, yo me quedé sorprendido, no sorprendido, sino que el miércoles pasado, cuando, ya a modo de recuerdo y de introducción, el miércoles pasado podíamos ver que era necesario recibir a Jesucristo en nuestro corazón como Señor y Salvador. Era necesario recibirlo para modificar nuestra forma de vida y en ese modificar nuestra forma de vida poder entender que necesitábamos sí o sí un nuevo basamento. Y ese nuevo basamento tenía que ver con haber recibido al Señor como Salvador, haber tomado la decisión, ¿sí? De empezar a caminar en una vida donde muchas veces no estamos acostumbrados a vivirla de esa forma. Muchas veces muchas cosas nos llaman la atención, no solamente porque vivimos algo particular y especial. Empezamos a conocer el amor de Cristo, empezamos a conocer el amor del Padre. Podemos reconocer esa sangre de Cristo Jesús que nos ha tocado a cada uno de nosotros. Podemos ver esa disposición del Espíritu Santo para que cuando tenemos alguna dificultad, Él siempre como ayudador está al lado nuestro. Cuando recibimos a Cristo, sabemos todos nosotros que pasamos a formar parte de la familia de Dios, ¿sí? Porque recibimos a Cristo, pero cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, nuestro Señor Jesucristo es tan amable, es tan bueno, que también viene con la compañía del Padre y viene con la compañía del Espíritu Santo. Cuando yo entiendo esto, o cuando nosotros entendemos esto, que es necesario que ellos tres estén con cada uno de nosotros para que del poder de nuestro Padre del Cielo nos haga ver con denuedo todo lo que tenemos que ver. Esa sangre de Cristo Jesús que ha permitido que nuestros pecados sean renovados, que nuestra vida, que tengamos ahora vida eterna y que esa vida eterna siempre nos ayude a vivir de una forma abundante, ¿sí? No solamente de una forma abundante, sino que cuando Él se convierte en nuestro Salvador, el Espíritu Santo también es nuestro ayudador. Y aquí ya empezamos a ver algunas estrategias. La primera estrategia, como veíamos la semana pasada, poder recibir al Señor en nuestra vida. No solamente poder recibirlo al Señor, sino poder convivir con Él, poder actuar con Él, saber o entender dónde estábamos en nuestra antigua vida, en nuestra antigua forma de vivir, dónde estábamos, qué habíamos pasado o qué estábamos pasando, y esa posibilidad maravillosa que Él nos brinda ahora de vivir una vida nueva, una vida con sentido, con felicidad, una vida, ¿sí?, que nos hace pensar, y le propongo que usted también piense en este momento, ¿dónde estábamos? ¿O qué fue lo que nos hizo llegar a los pies de Cristo? Porque seguramente alguna dificultad estaríamos pasando, seguramente Él nos estaría haciendo ver que era necesario salir de esas dificultades, que Él nos estaba rescatando cuando lo recibimos como Señor y Salvador, y entender algo muy particular y muy especial, que es con la parte que yo me quedo, ¿sí? ¿A dónde? ¿Sí? ¿A dónde me manda?
esta nueva vida? ¿Qué es lo que yo tengo para hacer? ¿Qué circunstancias particulares y especiales me tocan vivir? ¿De qué forma lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Muchas veces este desafío, esta nueva estrategia de vida, nos pone un poco como descontrolados por no saber cómo lo tenemos que hacer o por no entender muchas veces muchas cosas. Pero familia, el Señor sabía que iba a pasar esto. Nuestro Padre del Cielo también lo sabía que iba a pasar esto. Y con saber, con su conocer, Él dijo, es necesario que deje un ayudador. Es necesario que deje un paráclitos. Es necesario que deje a un abogado. Y ese ayudador, ese abogado, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, permiso, que está a nuestra disposición. Está a nuestra disposición y no solamente está a nuestra disposición, está todos los días pendientes de cada uno de nosotros. Está pendiente porque Él quiere que vivamos una vida con abundancia, porque Él quiere que aquello que prometió nuestro Señor Jesucristo lo podamos ver, lo podamos cumplir y aún podamos desafiarnos. ¿Y por qué digo podamos desafiarnos? Tengo un versículo acá para leer que está escrito en Lucas 9:23 y la verdad que nos dice mucho. Y dice así, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es para pensar todo lo que hay en este versículo, todo lo que hay en estas palabras. Él le decía a todos, o sea que para todos es esta palabra, para todos aquellos que están dispuestos a tomar una vida nueva, para aquellos que están dispuestos a emprender una vida con sentido, con felicidad, una vida en armonía, con problemas, cuidado, con problemas que resolver, con situaciones especiales y particulares que pasar. Pero dice, si alguno, ¿sí? Si alguno, y nos da la posibilidad, no es que nos manda, si alguno, vuelvo y repito, quiere venir en pos de mí, ¿sí? Niéguese a sí mismo. Debemos negarnos a nosotros mismos para empezar a pensar en, ¿sí? En el que está al lado mío, empezar a pensar en aquella persona con la cual yo voy a tener una nueva relación, ¿sí? El Espíritu Santo, empezar a pensar que mi Señor va a estar con nosotros, pensar que voy a tener que tener un tiempo de intimidad con Él, voy a tener que empezar a pensar que aquellas cargas pesadas que tenía o que tenemos, vamos a tener la oportunidad de entregárselas a Él y decirle, Señor, yo con esto ya no puedo más. ¿Cómo hago? ¿Qué hago? ¿Cómo lo dejo? ¿Sí? Porque Él dice, tome su cruz cada día. El tomar la cruz cada día es empezar a resolver problemas, pero no como resolvíamos antes, sino que resolvamos esos problemas mediante el sacrificio de la cruz. ¿Hay problemas? Sí, hay problemas. ¿Hay demasiados problemas? Sí, hay demasiados problemas. Pero ¿sabe qué? Cuando yo estoy convencido que el Espíritu Santo está con cada uno de nosotros, cuando estamos convencidos que el Señor está con nosotros, esos problemas, sí, van a ir menguando. Y es por eso que dice, síganme, ¿sí? Poderlo seguir a Jesucristo. Y en ese seguir a Jesucristo, Él nos va a dar doctrina, Él nos va a dar sabiduría, Él nos va a dar estrategias, ¿sí? Y no perdernos esa gran oportunidad de poder entender que tiene para nosotros cosas nuevas, cosas maravillosas, estrategias de vida diferentes, donde podremos resolver problemas sin, y encontrar soluciones sin pasar por lugares extraños como pasábamos antes. Pero todo esto, familia, es una aventura. Todo esto es poner mucha atención en qué es lo que debo aprender y en qué es lo que debo dejar de hacer. O alguien me preguntaba hace un tiempo, ¿cómo aprendo yo a vivir una vida cristiana? Desaprendiendo a vivir una vida del mundo. Cuando nosotros empezamos
a desaprender, cuando nos vamos quitando esas cargas, cuando vamos dejando de lado todo aquello que nos ha fatigado, que no nos ha dejado dormir, que nos ha hecho mal, hemos tenido problemas, ¿sí? Vamos entendiendo que nuestro Padre del Cielo, mediante la sangre de nuestro Señor Jesucristo y el poder del Espíritu Santo, nos va dando esa oportunidad para poder seguirlo. Esa oportunidad para poder seguirlo. Como decía recién, en toda su soberanía y en toda su misericordia, Él dijo, el que quiere, ¿sí? Y nos da la posibilidad de... Disculpen, tengo un poco de tos. Nos da la posibilidad de poder tomar esa decisión. Pero unos capítulos más adelante, en Lucas 14, dice, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y yo me ponía un poco triste, ¿sí? ¿Cuánto perdemos en no ser discípulos de Cristo? Porque queremos seguir viviendo como estamos viviendo, porque queremos seguir haciendo lo que estamos haciendo. Entonces, es importante que nosotros día a día seamos fortalecidos, que nosotros día a día busquemos esa nueva opción, busquemos esa nueva oportunidad. Y esa nueva opción, esa nueva oportunidad, es otra estrategia que nos brinda el Señor. Esa nueva opción, esa nueva oportunidad, ese poder caminar, ¿sí?, con Él cada día, ese poder llevar la cruz, ¿sí?, que nos pertenece, tiene que ver con la oración, ¿sí? Tiene que ver con la oración y tiene que ver con dedicarnos, ¿sí?, a fortalecernos, pero no en un gimnasio cualquiera, sino en un gimnasio muy particular y un gimnasio muy especial, ¿sí? Yo no sé si usted ha participado de ese gimnasio tan especial y ese gimnasio espiritual, porque sí, existe, ¿sí? Ese gimnasio espiritual donde yo voy y hago ejercicio, donde yo comento, donde yo estoy, donde yo permanezco en él y le pregunto cómo debo hacer, qué es lo que debo hacer y cuándo lo debo hacer. Cuántas flexiones espirituales, cuántos abdominales tengo que hacer y entender que en esa oración, en ese método de orar, en ese buscar la intimidad, no hay cosa más linda que estar en intimidad con Dios. No hay cosa más linda que estar en intimidad con nuestro Señor Jesucristo, de poder ir y decirle, Señor, ¿sabes qué? Hoy no pude resolver esto. Hoy no pude hacerlo. Me empeñé, traté, busqué, pero no lo pude lograr. Hoy, por más que quise hacerlo, por más que tenía la mejor de mis voluntades, no pude llegar a lograrlo. ¿Sí? Muchas veces, todos los que son profesionales tienen que más trabajo, dedicarse a su trabajo, los que son estudiantes también tienen que dedicarse al estudio, y todos ellos, ¿sí?, le ponen un tiempo particular y especial para poder aprender lo que no han aprendido, para poder entender lo que todavía no se ha entendido, para poder saber, para poder manejar aquello que no se ha manejado. Entonces, cuando yo voy en un tiempo de oración y le digo a mi papá, papá, en la intimidad, yo no sé cómo se hace esto y todavía no lo he encontrado o no sé la forma. ¿Cómo debo hacer para seguir en este gimnasio contigo, en esta actitud gimnasta contigo, para poder entender, saber y comprender que tú eres el que me va a habilitar a mí a hacer esto? Como decía recién, nosotros los hijos de Dios no somos la excepción, ¿sí?, a los problemas. Es más, es un desafío diario de cada uno de nosotros de perfeccionarnos en la oración, de perfeccionarnos en la vida cristiana, de entender que sí o solo y sí y solo sí podemos hacerlo a medida que más entrenamos, a medida que estamos en una intimidad con el Señor, a medida que estamos en un pasar, no un pasar de tiempo, sino un pasar
de amistad, un tiempo de calidad, un tiempo de vivir esa armonía que podemos encontrar en el espíritu, en el alma y en el cuerpo, cada ser humano, como dice la teoterapia. Le quiero contar algo. ¿Sabe qué? Sí hay problemas, ¿sí? Sí hay una nueva forma de vida que debemos superar. Sí hay murallas que debemos sortear. Sí hay lugares oscuros por donde los que debemos pasar. Pero también hay alguien que nos respalda. Hay alguien que nos dice, ¿sí? Yo he venido para que tengas vida, y que esa vida no sea una vida cualquiera, sino que lo dice la palabra de Dios, una vida abundante. Yo he venido para que conozcas la verdad, y que esa verdad te haga libre, ¿sí? También lo dice la palabra de Dios. Entonces, si vamos conociendo esas estrategias, si vamos sumando una cosa, otra cosa, una actitud, una actividad, un despliegue, ¿sí? De conocimiento, el Señor, sí, nos va conquistando. ¿Y qué es lo que nos va conquistando? Conquista nuestros corazones por intermedio de la oración. Conquista nuestros corazones porque muchas veces llegamos con el corazón cansado, con el corazón agotado, y sí o sí necesitamos poder tener esos tiempos especiales de oración, esos tiempos especiales de intimidad, para poder lograr que aquello que pesaba, que aquello que estaba mal, que aquello que no le veíamos muchas veces la solución, de decir, bueno, esta es la solución, aquí la encontré, aquí suelto amarras, ¿sí? Aquí dejo esas mochilas pesadas, aquí dejo esa antigua forma de vivir, porque mi Señor Jesucristo ya está conmigo, ya estoy aprendiendo a vivir en oración, ya estoy aprendiendo a desarrollar, ¿sí? Esos tiempos de oración, no solamente a desarrollar, ya estoy aprendiendo a convivir en un gimnasio espiritual, ya estoy aprendiendo a entender, ¿sí? Que la oración es la que me desarrolla en ese gimnasio espiritual. La oración también nos alimenta, ¿sí? La oración es muy rica en cada uno de sus beneficios, en cada uno de sus nutrientes. Cada uno de esos nutrientes que ella tiene, la oración, van a estar a favor de la fe, y la fe es la que se va a desarrollar. Cuando yo vivo en intimidad con el Señor, cuando yo vivo en una búsqueda, ¿sí? De abundancia con el Señor, cuando yo busco, o cuando nosotros buscamos primero el reino de Dios y su justicia, ¿sí? Lo demás empieza a venir solo. Y yo lo desafío, ¿sí? Si es que no lo vivió nunca o no lo pudo vivir, en esos tiempos de que hay tantos problemas, en estos tiempos donde hay tantas circunstancias particulares, yo lo desafío, o los desafíos para que lo vivan así, para que empecemos a encontrar y a entender revelacionalmente lo que es la intimidad con el Espíritu Santo, ¿sí? Lo que nos hace ser personas nuevas, lo que nos hace, ¿sí? Por intermedio de la oración, vivir una vida con plenitud. ¿Hay problemas? Sí, hay problemas, pero tenemos nosotros el armamento necesario para poder ir desbastando a cada uno de esos problemas. Fíjese la palabra que mencioné, desbastando a esos problemas, ¿sí? Y cuando yo me propongo, ¿sí? Desbastar a esos problemas, vamos a necesitar, vamos a necesitar cada uno de nosotros, o cuando nosotros nos proponemos, vamos a necesitar que esa ayuda del Espíritu Santo, esa ayuda de la oración, esa ayuda de tener en claro quién soy, porque el Señor me eligió a mí, o nos eligió a nosotros, para poder tener una vida con sentido, una vida con felicidad. Santiago 4:6 dice, acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Muchas veces decimos, Dios no me escucha mis oraciones. Y yo preguntaría, ¿cómo es tu oración? ¿Qué tiempo de calidad tiene tu oración? ¿De qué forma lo haces? ¿Lo haces repetitivamente? ¿O vas y esperas
las respuestas del Señor. ¿Lo haces porque tocaba? ¿Lo haces porque... Pero si yo me acerco a Dios, voy a entender, o voy a poder ver, fíjese lo que digo, voy a poder ver la forma en que Él se acerca a mí y me da lo que estoy necesitando. Esto es una cuestión de fe, es una cuestión de misericordia de Dios, porque Él así lo hace, porque Él ve a los hijos que están de rodillas orando, que están de rodillas clamando. En Hebreos 4:16 dice, así que acercaos confiadamente al trono de la gracia. Muchas veces no nos acercamos en oración confiados al Señor y vamos y pedimos casi por las dudas. Le voy a pedir por las dudas al Señor a ver si me... No es por las dudas, casi por las dudas. Hay oraciones que son contestadas en formas inmediatas y hay otras que llevan mucho, mucho tiempo, años, para que sean contestadas. Pero ahí está nuestra estrategia, nuestra astucia, ¿sí? En seguir el dictado del Espíritu Santo, en seguir lo que nos dice el Señor, en permanecer en la intimidad del Señor, en permanecer ¿en qué? En ese lugar de privilegio. Y no lo digo yo, sino que lo dice la palabra de Dios. En Juan 15:4, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. El estar con Él, el acercarnos a Él, son estrategias, ¿sí?, que vamos juntando, que vamos uniendo para que podamos ir moldeando todo esto que necesitamos. Todo esto que estamos prontos para hacer, prontos para vivir, cuando de a poquito vamos viendo que, le pedí al Señor tal o cual cosa y ¿saben qué? Me lo dio. Le pedí y me lo dio. Entonces la oración se vuelve ya como una costumbre en nuestras vidas. Yo siempre digo que tengo una referencia muy grande de una persona que siempre que va a salir de su casa le pide al Señor por cada una de las actividades que va a hacer. Y tal cual pide esas actividades y resultados de esas actividades que va a hacer, el 90% de las veces así sucede. Porque ya estuvo en el gimnasio, porque ya hizo la gimnasia espiritual que necesitaba, porque ya se preparó y ya como que conoce el resultado. Y esa es la sabiduría espiritual, cuando nosotros empezamos a conocer el resultado que vamos a obtener porque tenemos una seguridad. Tenemos una seguridad de que el Señor está, el Señor viene, el apoyo del Espíritu Santo existe, la misericordia de Dios Padre está con nosotros. Entonces, cuando yo empiezo, o cuando nosotros, empezamos a conjugar todas estas actitudes, todas estas palabras, cuando empezamos a ver que nuestro corazón, que estaba gastado, que estaba dañado, va cambiando, ¿sí? Solos, y este no es un mensaje motivacional, ¿sí? Solos nos motivamos ¿a qué? A vivir en ese lugar. Imagínense, verano, ¿sí? 40 grados de calor. ¿Qué es preferible? ¿Estar en un lugar fresco o estar tirado en la calle, en el desierto? Y yo prefiero, familia, estar en el lugar fresco y no tirado en la calle. El Señor nos brinda a nosotros lugares de regocijo, de frescura. Y en la oración encontramos esos lugares de regocijo, esos lugares de frescura. Hay algo que me llama mucho la atención, ¿sí? En la palabra de Dios. Y está escrito en Mateo 6:6. Dice, pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en el secreto. Así, tu Padre te hará ver lo secreto y te hará recompensar y te recompensará en lo público. No hace falta que, mire que esta estrategia, ¿sí? Entrar, disponerse a orar. Entra en tu lugar, en tu ámbito, ¿sí? Órale al Señor, pídele al Señor, ¿sí? Que Él te va a escuchar. Él escucha a sus hijos. Él escucha a sus hijos
y no solamente que los escucha, sino que le agrada, ¿sí? Le agrada que nosotros vayamos prosperando, que cada día nos elevemos en los escalones de la vida, ¿sí? En esos escalones, que participemos en ese gimnasio y que tengamos una buena musculatura espiritual y con esa musculatura poder enfrentar cada una de las situaciones, poder tener la conciencia tranquila, limpia y saber que vamos a vencer la batalla, que podemos vencer la batalla. ¿Es difícil? Sí, es difícil, pero es glorioso poder vencer esa batalla. Muchas veces yo me preguntaba, ¿con qué actitud voy yo a hacer esa oración? ¿Mm? ¿De qué forma busco al Señor? ¿Puedo entrar en esa intimidad? ¿Puedo encerrarme en esa habitación? ¿Puedo concentrarme en eso que tengo que pedir? ¿Lo pido solamente una vez y después me olvido? ¿O voy, pido, molesto al Señor hasta que me lo entregan, hasta que me lo otorgan? ¿Sí? Si realmente buscamos tiempos de calidad, si realmente buscamos tiempos de oración que puedan convencernos a nosotros que son buenos y convencer al Señor, vamos a tener una vida con sentido, una vida con felicidad, no le vamos a tener problemas o miedo a los problemas, sino que nos vamos a sentir grandes, victoriosos y gloriosos. Pero no por nosotros, sino por el respaldo que tengo, por quién es el que me ayudó, ¿sí?, en ese gimnasio a encontrar las fuerzas. Él es el que lleva el gran galardón. De esto quería hablarle de la oración, ¿sí? Y espero que podamos hacer, que tengamos el hábito de hacer muy buenas oraciones, no solamente el hábito de desarrollar esta estrategia. Yo no sé si un día yo le pedí al Señor, le dije, Señor, ¿qué pasa si yo oro un poquito más? Y él me contestó y me dijo, no sé, ¿qué va a pasar? Probá, en una de esas te va mejor. ¿Y saben qué? Empecé de a 5 minutos más y me empezó a ir mejor y mejor y mejor. Entonces eran 5, 7, 9, 10, 11 y crecía la expectativa, crecía la comunión, crecía la intimidad. Entonces, es un desafío. Me pregunto, ¿estamos aventurados a desafiarnos de esa forma o a esa actitud? Hay algo que también es muy importante en todos nosotros, ¿sí? Y es conocer la palabra de Dios. Es poder meditar en esa palabra de Dios. Es poder entender que ese libro de la vida, que está lleno de estrategias, lo debo conocer. Y conocer a ese manual de vida trae a cada uno de nosotros una cantidad de beneficios, tantos o iguales o superiores a los que me trae la oración, ¿sí? ¿Por qué? Porque para nosotros hay palabras en la palabra de Dios, disculpen la redundancia, hay palabras en la palabra, que me llevan a encontrar una satisfacción plena en lo que estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo. Y si no, me llevan a descubrir la forma en que debo hacer bien lo que no hacía tan bien, pero yo creía, porque el mundo me lo había dicho, que lo estaba haciendo bien. Mientras yo tome ese libro de la mano y lo convierta en un manual de vida, vamos a estar aprendiendo principios. Y esos principios que vamos a estar aprendiendo van a ser revelacionales para nuestra vida. Porque no lo escribió ningún humano. Esos principios fueron escritos, ¿sí?, por la mano del Señor. Muchas veces, cuando volvemos a casa, escuchamos cosas buenas, lindas, no tan buenas, difíciles, pero qué bueno es oír aquello que nos ha hecho bien, ¿sí? Y si nosotros escuchamos la palabra de Dios, siempre vamos a tener un regocijo en nuestro corazón.
Van a haber dificultades, porque también las hubo en la palabra de Dios. Pero sabemos que todos aquellos que tomaron, ¿sí?, ese libro, todos aquellos que empezaron a conocer esas estrategias, esas personas que por ahí no entendían mucho y le pidieron al Señor que les hiciera conocer una mejor estrategia, que les hiciera conocer, como decía al principio, esa verdad para poder ser libre, salir de esos estados donde no podemos llegar, donde no entendemos por qué hemos llegado ahí, ¿sí? Yo les cuento algo. En el tiempo de la pandemia estuve mucho tiempo parado y mucho tiempo sentado, ¿sí? Y tuve muy poca actividad física. Y cuando quise acordar, la pandemia me dejó un regalo, ¿sí? Y ese regalo fueron unos cuantos kilos de más. Entonces, esos kilos de más, hoy sí o sí, hay que sacarlos de mi cuerpo, porque mi cuerpo está pesado, porque mi cuerpo no se siente bien. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la palabra de Dios? Que la palabra de Dios a mí me revela, o nosotros nos revela, un estado particular y especial para vivir. Y en ese estado particular y especial para vivir, si yo no lo leo de la palabra de Dios, si yo no lo escucho en la palabra de Dios, si Dios no me lo revela a mi corazón, vamos a tener dificultades. Vamos a tener dificultades para seguir adelante, vamos a tener dificultades para poder hacerlo y hacerlo de una forma particular y de una forma especial. Así que ahí tenemos otro desafío, Es necesario que nosotros tengamos la visión correcta, ¿sí? ¿Para qué sirve la Biblia? ¿Para qué sirve la palabra de Dios? ¿Qué encuentro o qué encontramos día tras día en la palabra de Dios? Estrategias nuevas, posiciones nuevas, actitudes a las cuales yo puedo sumarme, desafíos a los que puedo sumarme y aún a logros que puedo encontrar. Si yo todo esto, si yo resumo todo esto y lo llevo en mi corazón y lo pongo en mi corazón, vamos a ver que nuestro corazón, ¿sí?, que estaba por ahí un poco sucio, un poco tímido, temeroso, que había sido engañado, que había sido frustrado, todos esta secuencia, ¿sí?, de actitudes, de actividades, esto de sentirnos gozosos en el Señor, esto de sentirnos hábiles para poder desafiarnos en la parte espiritual, ¿sí? Lo demás viene solo, ¿sí? Lo demás viene solo. Se lo dice alguien que lo pudo probar, ¿sí? Yo nunca me veía hace muchos años atrás como predicando la palabra de Dios, ni como misionero, ni en esta familia, ni en esta iglesia. Y sucedieron cosas en mi vida que me hicieron ser misionero, me hicieron llegar acá a esta provincia, predicar la palabra de Dios, y aún los anhelos de poder llegar más lejos, y no solo llegar más lejos, sino poder embarcarnos en esta iglesia virtual para que muchas más personas puedan conocer del Señor. Como dice la publicidad, si no tenés una iglesia cerca de casa, te damos la oportunidad de llevarte esta palabra de Dios a tu casa y que la puedas ver ahí, ¿sí? La palabra de Dios, ¿sí?, la Biblia comunica y nos comunica todo lo que nos comunica la palabra de Dios, todo lo que ahí está escrito es para que podamos engrandecernos. Pero ojo, entendamos esa palabra engrandecernos. El Señor, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, jamás escribirían algo que no fuese de utilidad. Y esa utilidad tiene que ver con lo que yo cada uno o que cada día desarrollo. Es necesario que lo tengamos claro. Es necesario que podamos ajustar a nuestro oído, ¿sí? Y es necesario que escuchemos bien la palabra de Dios. En Romanos 10, 17 hay un versículo que dice así: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, ¿sí? O sea, no escuchemos cualquier cosa, escuchemos palabra de Dios, aprendamos de la palabra de Dios, ¿sí? Que podamos, ¿sí?, entender eso. Y muchas veces nos va a atacar mirar, ver una vez, ver dos veces, ver tres veces, poder escudriñar la palabra de Dios.
No solamente escudriñar esa palabra de Dios, sino buscar la mejor parte, y la parte que está escrita que todavía no me ha sido revelada. Entonces, ahí vamos a entender, ahí vamos a ver de qué forma nuestro Padre del cielo sigue estando con nosotros. Quiero leerles un versículo que está en el libro de Juan, en el capítulo 30, en el versículo 39, capítulo 5, 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonios de mí. La palabra de Dios nos da testimonio del Señor, nos dice quién es el Señor, nos dice qué hace el Señor, nos dice cómo lo hace, nos lleva a lugares que nunca hemos estado y a entender que esa palabra es para cada uno de nosotros. Y esa palabra nos da posibilidad de ver cosas más grandes. Siempre me llamó la atención el salmo más largo de la Biblia, ¿no? No solamente que me llamó la atención, sino que también hay estrategias que debemos sí o sí ocuparlas. El Salmo 119 dice, en el versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Qué lindo poder guardar y conocer lo que dice el Señor para no ir contra aquel que me dio vida, contra aquel que me dio esperanza. Entonces, que lo podamos tener en cuenta. El versículo 15 del mismo Salmo dice, en tus mandamientos meditaré, consideraré cada uno de tus caminos. ¿Sí? Voy a meditar, ¿sí?, lo que dice la palabra de Dios. Voy a meditar lo que dice la palabra de Dios y cómo la voy a emplear para que realmente sea vida para mi vida. También dice en el versículo 16, me voy a regocijar en tus estatutos, Señor. ¿Sí? No me olvidaré de tu palabra, la tendré presente siempre. La voy a memorizar, esa palabra, ¿sí? Y el 27 dice, hazme entender tus caminos, hazme entender tus mandamientos, para que yo medite y vea tus maravillas. Entonces, esto es muy lindo, estas actitudes que podemos tener, ¿sí? Y estas estrategias que he ido contando, ¿sí? Recibir a Jesucristo en nuestro corazón, poder orar con nuestro Jesucristo, poder entender lo que es la palabra de Dios, son pequeñas, grandes estrategias que nos van haciendo entender que tenemos una vida con sentido, una vida con felicidad y que nos da la posibilidad de vivir una vida nueva. Ahora bien, hay algo más importante, ¿sí? Nosotros podemos mezclar la oración con la sabiduría que nos da la palabra de Dios. Y tenemos un momento particular para poder hacerlo. Y es otra estrategia más, el devocional. En mi tiempo de devocional, con mis oraciones, con la palabra de Dios, con lo que está escrito en la palabra de Dios, yo puedo ir aprendiendo pequeñas, grandes cosas, pequeños, grandes desafíos, entendiendo que la palabra de Dios siempre, siempre, siempre me va a dar la oportunidad de seguir más adelante, entendiendo que la oración siempre, siempre me va a dar la oportunidad de entender aquello que no entendía, de poder no solamente pedir, sino escuchar, que se pueda implementar ese feedback de hablar con el Señor, preguntarle y escuchar cuando Él me contesta, cuando Él me dice. Entonces, entendiendo todo esto, tenemos tiempos de devocional, tenemos tiempo donde buscamos un lugar quieto, ¿sí? Donde buscamos un lugar donde no haya tanto ruido. Generalmente lo hacemos en la mañana, generalmente nos disponemos a tener un tiempo de encuentro con el Señor, nos disponemos a tener un tiempo de paz, de tranquilidad, de sosiego, donde podemos hablar con Él. El Salmo 5.3 dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Me voy a presentar, o nos vamos a presentar, delante del Señor, con estas estrategias que ya hemos conocido. ¿Para qué? Para escuchar su voz,
para escuchar su consejo, para entender su camino, para saber que la dificultad que tengo la voy a poder resolver mediante lo que Él me da, ¿sí? Recuerden que recién les hablaba del gimnasio, de ese gimnasio espiritual, de ese tomar la visión necesaria y ejercitar ese músculo necesario que es la fe, ¿sí? Para poder lograr conseguir aquello que me he propuesto de las manos del Señor. Yo siempre le digo a las personas que muchas veces nos proponemos muchas actividades o queremos hacer muchas cosas y no vemos de qué forma lo vamos a hacer o cuál debería ser la mejor forma de hacerlo o cómo lo debería caminar. Pero hable con el Señor, pregúntele al Señor, manténgase en ese tiempo de gozo, en ese tiempo de lectura, en ese tiempo de aprendizaje, en ese tiempo de intimidad, sobre todo, en ese tiempo, en ese claro momento de apreciar esa hermosura, esa pasión que tiene la palabra de Dios. No solamente que tiene la palabra de Dios, sino que hace que cada uno de nosotros podamos entender más o menos, no más o menos, sino de la mejor forma, lo que muchas veces en la vida anterior no entendíamos. Familia, una aplicación teoterápica de todo esto que hemos estado hablando hasta ahora. Yo les decía que la semana pasada habíamos aprendido o habíamos tenido la oportunidad de saber cuál era nuestro basamento. La oportunidad de que Jesucristo entrase a nuestras vidas y que ahí comenzaba toda esta acción. Después teníamos la oportunidad de vivir en oración, despojándonos de aquello que no nos convenía tanto y aprendiendo, ¿sí?, a vivir una vida nueva, con sentido, con felicidad, en armonía, en equilibrio, ¿sí?, donde mi espíritu, mi alma y mi cuerpo se ponen de acuerdo y vivimos en un equilibrio. Y conocer también esa palabra de Dios y llevarla a la práctica, que es necesario, llevar a la práctica esa palabra de Dios y ponerla en práctica también en nuestras vidas. Así que si nosotros podemos conseguir todo esto, recuerde que no se consigue de hoy para mañana, ¿sí? Recuerde que cuando vamos al gimnasio y queremos perder algunos kilitos en el gimnasio, no es solamente hacer 2 flexiones y ya bajé los kilos que quería, sino que por ahí lleva, yo estoy viendo acá por el monitor interno a alguien que se está riendo, que le gusta mucho la gimnasia y poder ver que nos hace falta tiempo a sentarnos en el gimnasio, empezar a caminar en el gimnasio, tomar las habilidades y saber que podemos hacer de nosotros nuevas personas. Familia, para cerrar, vamos a hacer una oración para terminar este tiempo y después vamos a abrir nuestras cámaras, nos vamos a conocer, vamos a dar algún testimonio y seguir adelante, ¿sí? Espíritu de Dios, yo te quiero alabar y bendecir, mi Señor. Darte gracias por este tiempo, Señor. Darte gracias, Señor, porque nos ha hecho conocer hoy que necesitamos, Señor, te necesitamos a ti. Necesitamos que entres en nuestras vidas, que sea nuestro Señor y Salvador, que hagas de nosotros personas nuevas, Señor del cielo. Es por eso, Señor, que queremos orar, Señor. Orar y decirte a ti, Señor, aquí estoy, Señor. Espero que entres en mi vida. Te apruebo, Señor, para que entres a mi vida, para que seas mi Señor y Salvador, para que hagas de mí esa persona que tú quieres que yo sea. Te pido, Señor del cielo, que me enseñes, si todavía no lo sé, a orar como conviene, Señor, a tener esos tiempos de intimidad, a tener esos tiempos, Señor, de frescura, Señor, espiritual, a hacer, Señor, realmente lo que tú nos has mandado a hacer, pero hacerlo con ganas, con voluntad, con alegría, Señor, con sabiduría, y que podamos, Espíritu Santo de Dios, permanecer en tu palabra. Que cada día, Señor, disfrutamos leer tu palabra. Y aún, Señor, que podamos ponerla en práctica, llevarla a la práctica, Señor. Y más allá, Señor, enseñarles a otros esa palabra, Señor del cielo. Porque no fue escrita en vano, Señor, sino que, por el contrario, fue hecha para que cada uno de nosotros pudiésemos conseguir lo que no hemos conseguido hasta ahora. Bendito es tu nombre, Señor, y bendito eres tú. Te damos gracias por este tiempo, Señor del cielo. Te pedimos que seas tú, Señor, en este tiempo, el que nos esté dando la oportunidad para vivir una vida nueva, con sentido, con felicidad y en abundancia.
Gracias, Señor, por hacernos conocer la verdad. Y aún, Señor, mucho más, llevarnos a esa libertad que tú pretendes de cada uno de nosotros. Te damos gracias, Padre. Te alabamos y te bendecimos. En Cristo Jesús hemos orado. Amén, amén y amén. Amén, amén, familia. Bendiciones. Gracias por acompañarnos. Esperamos que hayas disfrutado de un encuentro especial con el Señor. Para conocer más nuestra iglesia y estar al tanto de nuestros eventos, puedes visitar nuestra página web argentina.senticity.org. Si deseas un pedido de oración o solicitar una cita personal, escríbenos a nuestro Facebook, Senticity Argentina. Nos encontramos en una próxima reunión. Iglesia Virtual Senticity Argentina. Tu iglesia. Tu familia.